Un niño bastardo enfermo. Llegó descalzo a la mansión de su abuelo rico para pedir medicina. El anciano lo despidió. Días después, una ambulancia detuvo su lujoso auto y... El amanecer apenas clareaba cuando Andrea se incorporó con el corazón oprimido por las horas de insomnio y preocupación. A su lado, en un colchón delgado y lleno de remiendos, yacía Nicolás, su pequeño de apenas 7 años. Los ronquidos entrecortados de su respiración y el silbido que salía de su pecho la hacían temer otro día de fiebres y toses interminables. Con cuidado, se inclinó para colocar una manta desgastada sobre los hombros huesudos del niño. «Hijo, despierta», susurró, acariciándole la frente febril. La casa en la que vivían no era más que un cuarto con techo de lámina y paredes impregnadas de humedad. El moho reptaba por los rincones, creando manchas que parecían mapas siniestros de un mundo hostil. Por la ventana mal sellada se filtraba el olor de basura acumulada en la calle, y el frío madrugaba con una crudeza que calaba hasta los huesos. Andrea se frotó las manos tratando de infundirse el valor que no sentía. Estaba asustada, agotada y sin un plan claro. Poco después, apareció el doctor Salcedo, un hombre alto de cabello entrecano que se doblaba en gesto de compasión al ver a Nicolás. Trabajaba en un centro médico modesto de la zona, pero solía visitar a los más necesitados sin cobrarles un centavo. Llevaba un maletín gastado que guardaba un estetoscopio, un esfigmomanómetro y algunos medicamentos básicos donados por conocidos. Sin embargo, Andrea sabía que nada de aquello bastaría para tratar lo que le pasaba a su niño. «Vamos a ver, campeón, respira profundo», dijo el doctor con una sonrisa amable mientras auscultaba el pecho de Nicolás. El niño apenas pudo obedecer. La tos lo tomó por sorpresa y lo sacudió con tal violencia que sus ojos se humedecieron de dolor. Los párpados se le teñían de un tono gris y sus labios se veían resecos. «Tiene los pulmones muy débiles. Podría ser una neumonía incipiente», explicó Salcedo, dirigiéndose a Andrea con gravedad. «Necesita antibióticos de alto espectro y, si es posible, hospitalización». Andrea, sintiendo la garganta seca, asentía sin atreverse a pronunciar palabra. Se agachó junto a un frasco de vidrio sobre la repisa destartalada que hacía de despensa. En su interior solo había unas pocas monedas, suficiente para tal vez comprar pan y leche, pero no para medicinas costosas. Su mano tembló al escuchar la palabra hospitalización. «Doctor, ¿y si lo llevo al hospital público?», se atrevió a preguntar, aunque ya conocía la respuesta. Salcedo chasqueó la lengua con amargura. «¿Ese que está saturado? No hay camas, ni insumos. Aunque te atendieran, no podrían darle el tratamiento que requiere». Ella bajó la mirada, sintiendo una punzada de desesperación. Su hijo necesitaba algo que estaba fuera de su alcance, como tantos niños cuyas vidas se apagaban en la periferia sin que nadie lo notara. El doctor le dio algunas indicaciones para aliviar un poco la fiebre: paños húmedos, reposo, líquidos tibios. Pero en el fondo los dos sabían que era insuficiente. Tras un suspiro compasivo, Salcedo guardó su estetoscopio y se despidió, prometiendo volver en la noche para revisar de nuevo al niño. Andrea quedó sola con Nicolás, quien luchaba contra un ataque de tos. Se acercó a la ventana y corrió la cortina rota. Afuera, un grupo de personas formaba fila frente a la farmacia vecina, a la espera de remedios que no llegaban o que tenían precios imposibles. Su corazón se encogió al pensar en la impotencia generalizada, en el laberinto sin salida que era la vida de los pobres. «Resiste, hijo. Algo se nos tiene que ocurrir», murmuró. En ese instante, sintió la mordedura de la incertidumbre. ¿Y si no había manera de encontrar aquel medicamento tan urgente? ¿Y si la fiebre seguía avanzando sin remedio? Mientras Nicolás se estremecía en el colchón, Andrea trató de infundirle algo de calor con la manta casi tan desgastada como sus esperanzas. El día apenas comenzaba, y ya la ansiedad crecía en su pecho como una bestia hambrienta. Sin embargo, Andrea se obligó a pensar con claridad. Debía mantenerse fuerte, por su niño, porque si ella se rendía, ¿quién entonces lucharía por él? Con una última mirada de determinación, se inclinó para besarle la frente y así dar inicio a esa batalla silenciosa que se libraba en cada respiración entrecortada. La desesperación empezaba a clavar sus garras, pero Andrea no tenía tiempo para lamentarse. La vida de Nicolás dependía de su coraje.
A kilómetros de distancia del barullo polvoriento de los barrios pobres, las verjas doradas de la mansión Arriaga se abrían a un mundo de lujos y promesas. El extenso jardín, con flores importadas y arbustos podados con precisión casi matemática, parecía un oasis de perfección. En la terraza principal, Héctor Arriaga oteaba con gesto satisfecho la alfombra verde que cubría la explanada. Allí, todo poseía un orden tan impecable que resultaba casi hiriente para ojos acostumbrados al caos y la miseria del otro lado de la ciudad. «Tenemos a un par de contactos en Europa interesados en invertir en nuestras clínicas», anunció Daniel, aproximándose con paso resuelto junto a dos ejecutivos de trajes entallados. Las palabras salían de su boca como si fueran parte de un libreto bien ensayado. «¿Con qué condiciones?», preguntó Héctor, mirándolo con una mezcla de orgullo y calculadora frialdad. «Quieren resultados rápidos y una imagen intachable, algo que les garantice estabilidad y prestigio», respondió Daniel con seguridad. La brisa suave agitaba la camisa de seda de Héctor. Sus ojos, que más de una vez habían visto el ascenso de su imperio, brillaron ante la promesa de una nueva expansión. Sin embargo, en la mención de imagen intachable, hubo un ligero temblor en sus facciones, apenas perceptible para quien no lo conociera bien. Mientras padre e hijo conversaban, la vida interior de la mansión discurría entre llamadas telefónicas, puertas que se cerraban con un suave clic y perfumes costosos flotando en el aire. Cerca de la puerta principal, Rocío, la leal secretaria, atendía peticiones de organizaciones benéficas, supuestos benefactores y donantes que buscaban codearse con la prestigiosa familia. Su voz era firme pero cordial, esbozando la sonrisa corporativa que le exigía su cargo. «Sí, señora. Con mucho gusto valoraremos su propuesta para la próxima gala benéfica», decía con un tono monótono mientras tecleaba en una computadora pulcramente ordenada. Terminado el llamado, Rocío alzó la vista y cruzó la mirada con la de Elena, la esposa de Héctor, que observaba la escena desde su silla de ruedas en un rincón del gran salón. Elena no compartía la alegría y el ajetreo de aquella oficina improvisada. Sus ojos guardaban un pozo de cansancio y melancolía. Contemplaba el dirigirse y venir de los sirvientes, los ejecutivos y su familia, con la certeza amarga de que, bajo esa fachada de filantropía y éxito, habitaban secretos y culpas. Ella era parte de ese mundo que pintaba una apariencia impecable ante la sociedad, pero cargaba con un pasado del que nadie quería hablar. Unos pasos más allá, Daniel terminaba de dar indicaciones a los ejecutivos, revisando gráficos y presentaciones en una tableta ultramoderna. Héctor se acercó para repasarlos con él. «El plan de expansión se concretará si mantenemos nuestra reputación inmaculada. Necesito que vigiles cualquier filtración o escándalo que pueda salpicar el nombre de la familia», ordenó el patriarca con voz grave. «Descuida, padre. Conservo a buen recaudo los asuntos delicados. Además, si seguimos con la labor caritativa a la vista de todos, la imagen filantrópica se reforzará». Elena, aunque mantenía la vista en un libro abierto sobre su regazo, escuchaba cada palabra. Reputación inmaculada, escrutinio inversor, filantropía. Palabras frías que contrastaban con el vacío que sentía en su interior. Por un instante, recordó los primeros años de su matrimonio con Héctor, cuando aún había un atisbo de humildad en sus gestos y no se obsesionaba tanto por el poder. Ahora, esa humildad parecía un eco lejano. «¿Necesitas algo, Elena?», le preguntó Rocío en un susurro, notando la tristeza de la mujer. «No, gracias. Simplemente observo». Y en efecto, lo que más hacía Elena era observar, mientras el imperio Arriaga se extendía con clínicas, negocios y conexiones políticas. Esa prosperidad que parecía incuestionable tenía un reverso oscuro que solo intuía, uno que la mirada calculadora de Héctor y la eficiencia implacable de Daniel intentaban mantener en las sombras. En la escalera de mármol, un mayordomo se acercó a Héctor para anunciar la llegada de un enviado del gobierno local, interesado en hablar de posibles subsidios a la nueva clínica. Daniel lo recibió con una sonrisa deslumbrante, en tanto Héctor extendía la mano para estrechar la del funcionario, sellando un acuerdo en apariencia benéfico para todos. Elena exhaló un leve suspiro al ver la escena. Sabía que bajo el manto impecable de esa bienvenida se cocían promesas de influencia, favores mutuos y beneficios alejados de la verdadera filantropía. Cerró el libro que sostenía y alzó la mirada hacia la cúpula de cristal que coronaba el vestíbulo.
Todo brillaba, todo estaba perfectamente colocado. Mas la verdad yacía enterrada, sin que nadie se atreviese a mencionarla. «Bienvenido a la mansión Arriaga», dijo Daniel al funcionario, con esa seguridad magnética que le caracterizaba. «Esperamos que esta sea la primera de muchas colaboraciones». Rocío, desde su puesto, contempló a Héctor estrechando manos y repartiendo sonrisas. Su jefe era un hombre carismático que había construido un imperio, sí, pero también era un líder que guardaba secretos que le pesaban como anclas. El mundo exterior veía solo el triunfo y la elegancia, las alfombras persas, el mobiliario reluciente y los cuadros firmados por artistas famosos hacían creer que allí no había grietas. Sin embargo, Elena, con su presencia silenciosa, era un testimonio vivo de que la verdad no siempre se podía disfrazar con lujos. Y así, entre acuerdos, gestos convenientes y silencios calculados, la vida en la mansión Arriaga transcurría alejada de la crudeza de la periferia. En ese entorno, cada acto tenía un propósito y cada palabra, un objetivo. Mantener en pie un imperio cuya solidez estaba cimentada no solo en riqueza, sino en secretos que pronto comenzarían a aflorar. La tos resonó por toda la vivienda cuando Andrea se sentó en la orilla del colchón para sacudir suavemente el hombro de Nicolás. El niño, con los ojos aún llenos de fiebre, la miró con un atisbo de curiosidad y cansancio. Aquella mañana, Andrea se sentía acorralada por la desesperación y el tiempo. La salud de su hijo pendía de un hilo que se adelgazaba con cada ataque de tos. Sin embargo, había un último camino que, a su pesar, debía tomar. «Hijo, ¿tienes un abuelo?», murmuró ella con voz entrecortada. «¿Un abuelo? ¿Por qué nunca me lo habías dicho, mamá?», contestó Nicolás frotándose los ojos. Porque él nunca nos ha reconocido. Pero es un hombre poderoso, dueño de las medicinas que tanto necesitas». La revelación cayó sobre el niño como una verdad lejana, casi irreal. ¿Cómo podría un hombre tan influyente ignorarlos? Andrea no supo cómo explicarle la complejidad de la relación, ni el motivo por el que él había preferido guardar silencio todos esos años. Era consciente de que esa confesión cambiaba su percepción del mundo y de la familia que nunca había tenido. Pero en ese momento, su única esperanza era que aquel hombre, con todo su poder, brindara la ayuda que Nicolás requería para sobrevivir. Sin perder más tiempo, el niño se incorporó. Aunque la fiebre seguía latente, sus ojos se iluminaron con una mezcla de determinación e inocencia. Se calzó un par de sandalias rotas que pronto abandonó, pues el rozar de la suela rota lo lastimaba más que el pavimento, y salió con pasos inseguros a la calle. Andrea, limpiándose las lágrimas, lo despidió desde el vano de la puerta. No tenía más opción que apelar a la compasión de ese abuelo ausente. La caminata de Nicolás comenzó entre calles polvorientas y casas endebles de techo de lámina. El sol matinal calentaba el aire seco, y cada bocanada de polvo le raspaba la garganta. Aún así, avanzaba con torpeza, pero con fe, siguiendo indicaciones vagas que Andrea le había dado sobre dónde vivía ese hombre que podría salvarlo. Pasó frente a pequeños puestos de frutas mustias, mercados clandestinos donde apenas se podía respirar, talleres con olores a pintura y solventes que nublaban la vista. En cada esquina se encontraba semáforos que no funcionaban, y los pocos autos que circulaban se movían entre bocinazos nerviosos y humos de escape. En cada paso, Nicolás sentía que el pecho le ardía de fiebre y cansancio. El sudor corría por su frente y la tos lo atacaba sin piedad, pero algo en su interior, tal vez la necesidad de aferrarse a la vida, lo impulsaba a no rendirse. Sentía el estómago vacío y los pies sucios, mas todo quedaba eclipsado por la urgencia de encontrar ayuda. Por fin, la ciudad cambió de paisaje. Los edificios de aspecto lúgubre dieron lugar a avenidas limpias, con árboles frondosos y banquetas amplias. En las vitrinas de las tiendas se exhibían productos de lujo, inalcanzables a los ojos de Nicolás. Era un mundo totalmente distinto a lo que conocía. Sus pies descalzos dejaron huellas débiles en el asfalto pulcro, mientras observaba con asombro y un dejo de timidez. Y entonces apareció ante él la mansión Arriaga, con sus muros altos y de un blanco resplandeciente. Las rejas enmarcaban un jardín impecable, lleno de flores exóticas y caminos de piedra que conducían a una imponente puerta principal. Nicolás tragó saliva, sintiéndose minúsculo frente a aquella fortaleza. Sin embargo,
la imagen del frasco de monedas casi vacío y la voz de su madre diciéndole: «Él tiene las medicinas», siguió dándole valor. Se aproximó al timbre, extendiendo una mano temblorosa. Una tos seca lo sacudió, obligándolo a detenerse un instante. Finalmente, logró presionar el botón y a los pocos minutos, uno de los guardias de seguridad abrió la puerta con gesto desconfiado. «¿Qué haces aquí, niño?», preguntó el guardia, mirando a Nicolás de arriba abajo. «Busco a mi abuelo. Se llama Héctor Arriaga», musitó, la voz casi perdida por la fiebre. La mirada del guardia, primero de curiosidad y luego de incredulidad, lo recorrió de nuevo. Parecía no creer la historia de que un niño harapiento en estado evidente de enfermedad reclamara ser nieto de uno de los hombres más influyentes de la ciudad. Aún así, por procedimiento, informó a través de un intercomunicador que un menor preguntaba por el señor Arriaga. Arriba, en el segundo piso, Héctor escuchó el reporte con el ceño fruncido. Se acercó a la ventana, descorriendo con cuidado la pesada cortina, y divisó la pequeña figura agazapada tras la reja. No necesitó mucho para reconocer en aquel rostro demacrado la sombra de un pasado que se había empeñado en enterrar. Recordó los rasgos de aquella mujer que en su juventud lo había conquistado, los mismos ojos oscuros que ahora suplicaban piedad desde abajo. El corazón de Héctor, endurecido por los años de secretos y pragmatismo, se debatió en un mínimo espasmo de culpa. Recordó el abandono, el silencio y las decisiones que había tomado para forjar su imperio sin complicaciones. Y aunque por un segundo estuvo tentado a bajar corriendo, a tomar al niño en brazos y a llevarlo a un hospital, algo más fuerte, quizá el miedo a perder su reputación inmaculada o al escándalo, pesó más. «Dile que se vaya. No conozco a nadie con ese nombre», ordenó finalmente por el intercomunicador, con la voz áspera, como si el simple acto de pronunciar esas palabras también le doliera en la garganta. Los guardias asintieron y abrieron la puerta con cautela, invitando al niño a retirarse. Nicolás, entre toses, intentó protestar, pero su voz murió en un murmullo lastimero. Los ojos se le llenaron de lágrimas, no solo por la fiebre, sino por esa sensación punzante de rechazo. Con paso vacilante, se dio la vuelta y comenzó a desandar el camino. Detrás de él, las rejas volvieron a cerrarse con un ruido metálico y definitivo. Desde la ventana, Héctor siguió la débil figura que se alejaba tosiendo. Intentó convencerse de que aquello era lo correcto, de que su imperio y su nombre no podían verse manchados por una antigua aventura sin título legal. Sin embargo, el remordimiento se le instaló en el pecho, un peso oscuro que amenazaba con derribar la fachada de poder que tanto cuidaba. Mientras tanto, Nicolás comprendió, con la resignación que solo el desamparo enseña, que la sangre no siempre une y que la ayuda no llega aunque se la suplique a quien puede brindarla. El viaje de regreso se hizo aún más largo y doloroso. Cada paso le ardía en las plantas de los pies y cada aliento arrastraba una sensación de abandono casi irremediable. El niño se preguntó si habría otra esperanza o si solo le quedaba seguir tosiendo en aquel mundo injusto que siempre parecía negarle lo más básico: la salud y el amor. El portazo retumbó en el amplio vestíbulo de la mansión Arriaga, resonando con un eco que pareció durar eternamente. Rocío, la secretaria, permaneció inmóvil junto a la puerta, todavía con la mano apoyada en la manija. Su corazón latía con fuerza inusual y al notar un leve temblor en sus dedos, comprendió que no era solo por la tensión del momento, sino por la vergüenza de haber sido testigo de un acto tan cruel. Hasta el último segundo había esperado que el niño recibiera algún gesto de compasión por parte de Héctor, pero la orden fue contundente: que se vaya. Tragándose un nudo en la garganta, Rocío retrocedió un paso, esforzándose por recobrar la compostura. A su alrededor, el aire en la mansión se sentía pesado, como si estuviera cargado de secretos que nadie se atrevía a pronunciar. En ese instante, se cruzó con la mirada de Elena, quien desde su silla de ruedas parecía percibir la misma desazón. Rocío apartó la vista, incapaz de sostenerle la mirada. No quería ver reflejada en otros ojos la misma frustración que la embargaba. Al otro lado de la calle, apenas iluminado por la luz tenue de una farola, René Iglesias presenció la escena final. El niño enfermo, vistosamente débil, alejándose tosiendo, con la mirada humillada y la espalda encorvada por el cansancio. René, periodista independiente,
no perdió detalle. Sus sentidos entrenados para descubrir historias urgentes se dispararon como una alarma interna. Sacó de su bolsillo una pequeña libreta y mientras el niño doblaba la esquina con paso claudicante, anotó algunos trazos rápidos que luego organizaría con detenimiento. Aunque no tenía todavía un nombre ni un contexto claro, veía en los ojos de ese niño la promesa de un caso más profundo de lo que parecía a simple vista. «Tiene que haber algo grande detrás de esto», murmuró para sí mismo, guardando la libreta con cuidado. Su instinto le indicaba que un niño pobre no llegaba por casualidad a la puerta de una de las mansiones más poderosas de la ciudad, y menos pidiendo ayuda. Con el ceño fruncido y el pulso acelerado, René contempló un momento la fachada inmaculada de la residencia Arriaga antes de internarse en el callejón, sin perder de vista a Nicolás. Fue entonces cuando dos guardias reforzaron la vigilancia, como si hubiesen percibido el atisbo de curiosidad en su mirada. «Oiga, alto», vociferó uno de los guardias al notar la presencia del periodista. «Tranquilos, solo estoy de paso», respondió René con su mejor sonrisa tranquila, alzando las manos en señal de paz. Sabía que no valía la pena arriesgarlo todo en aquel momento, así que se retiró con un encogimiento de hombros. Más tarde se ocuparía de desenterrar la verdad. Por lo pronto, era mejor no despertar sospechas innecesarias. Aún así, su intuición le gritaba que debía persistir hasta entender quién era ese niño y por qué se le negaba el auxilio de un magnate cuya empresa, según sabía por investigaciones previas, controlaba buena parte del mercado de medicamentos de la ciudad. En el interior de la mansión, Daniel recibió el reporte del incidente. El jefe de seguridad le comunicó que un chico había estado pidiendo hablar con Héctor y que, además, un curioso se había apostado en la calle. Daniel se enfureció al punto de apretar los puños contra la barandilla del segundo piso. «Refuercen la vigilancia. No quiero a nadie merodeando la propiedad. Esto puede convertirse en un problema mediático», ordenó con la mandíbula tensa. Daniel era plenamente consciente de lo mucho que había en juego. Las transacciones con inversionistas extranjeros requerían una imagen impecable y cualquier atisbo de escándalo podía costarles millones. Bajo esa premisa, ni un niño, por muy enfermo que estuviera, podía permitirse llegar a sembrar rumores peligrosos. Su prioridad era silenciar cualquier comentario que creciera en la opinión pública. Mientras la mansión se envolvía en un velo de tensión, la otra cara de la ciudad bullía de indignación. En las plazas del centro, unas televisiones baratas colgadas en paredes descascaradas mostraban la imagen de Alicia, la líder sindical, arengando a una multitud creciente. Su voz resonaba en altavoces viejos, pero sus consignas llegaban claras al corazón de quienes sufrían la carestía de las medicinas. «Debemos protestar hasta que se regulen los precios. No podemos permitir que la salud sea un lujo al que solo unos cuantos puedan acceder», gritaba Alicia enérgica ante un público que respondía con aplausos y cánticos de lucha. Vendedores ambulantes, obreros y amas de casa se unían con carteles y pancartas, denunciando la corrupción y los abusos cometidos por las farmacéuticas. Un ambiente de efervescencia social comenzaba a cocinarse, levantando el telón de una crisis que tarde o temprano estallaría. Y allí, en medio de ese hervidero, la imagen de un niño enfermo que regresaba con las manos vacías de una mansión lujosa podía encender la chispa definitiva. Pocas cuadras antes de llegar a su hogar, Nicolás se detuvo para toser con fiereza. Sintió la cabeza arderle y el mundo dio un par de vueltas a su alrededor. Pese al agotamiento, continuó avanzando, aferrándose a la esperanza de ver a su madre y entregarle las tristes noticias. De alguna manera, presintió que aquella humillación era solo el principio de una lucha más grande que él. Así, las piezas del rompecabezas comenzaron a acomodarse. El niño desesperado, el magnate que lo rechazaba, la ira colectiva contra el alza de precios en las medicinas y el periodista con ansias de desenmascarar la injusticia. El telón estaba levantado y cada uno de los actores ocuparía su lugar tarde o temprano. La ciudad entera parecía palpitar al borde del estallido, mientras los ojos que observan se multiplicaban, decididos a destapar la verdad que tanto se empeñaban en ocultar los poderosos. Andrea salió esa mañana con la esperanza renovada de encontrar, aunque fuera un atisbo de remedio para Nicolás. Su hijo continuaba postrado en el maltrecho colchón, con la frente ardiendo y la tos convertida en una especie de gruñido ahogado que le sacudía el pecho.
El doctor Salcedo había insistido en que no podía darse el lujo de esperar más, pero Andrea necesitaba un golpe de suerte o un milagro para salvar al niño. Atravesó una larga calle comercial adornada con carteles de ofertas y anuncios que prometían descuentos imposibles. Las vitrinas polvorientas y las luces de neón parpadeantes engañaban a la gente con falsas gangas. En cada vitrina se anunciaba algún supuesto medicamento salvador, pero al aproximarse y hablar con los encargados, los precios resultaban exorbitantes o las fórmulas no eran las adecuadas. «Lo siento, señora, no tenemos esos antibióticos. Llegan muy caros y no hay quien los quiera comprar», se disculpaba un vendedor con voz apagada, señalando los estantes casi vacíos. Siguió adelante, con la garganta atenazada por la angustia. A lo largo de 4 o 5 calles, entró en boticas improvisadas, locales donde vendían remedios caducos o de dudosa procedencia. Algunas solo ofrecían hierbas y brebajes caseros que no servirían contra la infección del niño. Lo más cercano al medicamento que necesitaba costaba más de lo que ella jamás podría reunir. Andrea contaba una y otra vez las monedas que llevaba en el bolsillo, esperando que milagrosamente se multiplicaran, pero seguían siendo las mismas pocas que apenas le alcanzaban para comprar un poco de comida. Con cada nuevo no que escuchaba, sentía que su mundo se estrechaba. El sol del mediodía caía sobre ella, como si el calor fuese un peso adicional a su ya insoportable carga de desesperación. Cuando el cansancio comenzó a ganarle la batalla, se detuvo en una banqueta sucia para reponerse. Sus manos temblaban, y notó con rabia que ni siquiera tenía dinero para tomar un autobús de regreso. Se levantó con esfuerzo y emprendió el camino hacia casa, acompañada por el ritmo apagado de sus pasos. Ya en la noche, el doctor Salcedo hizo su ronda de visita, con el gesto sombrío que lo caracterizaba últimamente. Observó a Nicolás tendido, la fiebre consumiéndolo, las mejillas encendidas y el sudor frío perlándole la frente. El estetoscopio apenas alcanzaba para registrar la respiración irregular del pequeño. «Necesitamos antibióticos de mayor espectro, Andrea, y honestamente, debe ser hospitalizado cuanto antes», sentenció con un suspiro, moviendo la cabeza en señal de impotencia. «El problema es que no hay camas libres en el hospital público, y en los privados, sin seguro o dinero, no lo aceptarán». Andrea, con la mirada clavada en el piso, apretó los puños. Se sentía atrapada, como un insecto en medio de un tarro de cristal, sin salida ni esperanza. En la penumbra, Nicolás soltaba débiles gemidos al intentar respirar. El corazón de la madre se encogió. «¿Y si...?» balbuceó ella sin terminar la frase. Recordó entonces los murmullos que había escuchado días atrás en el mercado. La secretaria del señor Arriaga, la señora Rocío, es más humana que su patrón. Según los rumores, aquella mujer poseía cierta influencia en los asuntos del magnate y tal vez, conmovida por la situación, podría brindar alguna clase de ayuda. No era algo seguro, pero en su desespero, todo valía la pena intentarlo. «He escuchado algo sobre la secretaria personal de Héctor Arriaga, el hombre que... La voz de Andrea se quebró al mencionar el nombre. «Se rumora que puede ayudar si uno se acerca con cuidado». El doctor asintió, entendiendo la reticencia de Andrea en pronunciar el apellido que tanto dolor le causaba. Con el esbozo de una leve sonrisa, colocó una mano sobre el hombro de la mujer. «Podríamos probar por ese lado. Yo, por mi parte, veré si puedo contactar a algún colega con acceso a hospitales, aunque las listas de espera sean eternas. No quiero perder al niño». Un silencio denso envolvió la pequeña vivienda. Afuera, las luces de la calle apenas iluminaban las paredes despintadas y la humedad que recorría los rincones. Andrea tragó saliva y acarició la frente de Nicolás, que ardía como un brasero. Su corazón latía furioso, ante la idea de ir a rogar una vez más a las puertas de aquel mundo que los había rechazado. Pero haría lo que fuera necesario. Entre el tic-tac de un reloj desgastado y los susurros entrecortados del doctor, la escena se llenó de tensión. Cada minuto que pasaba representaba un golpe más a la salud de Nicolás. Cada oportunidad rechazada era un paso hacia el abismo. Andrea sabía que no debía rendirse. La vida de su hijo estaba en juego, y ningún orgullo malherido podía pesar más que su instinto de protegerlo. Así transcurrió la noche, impregnada de incertidumbre.
Andrea cerró los ojos un instante y juró, en silencio, que encontraría el modo de acceder a esa medicina, aunque para ello tuviera que golpear la puerta del mismísimo dueño de medio mundo o suplicar ayuda a una desconocida. La lucha por la supervivencia de Nicolás apenas comenzaba, y nada podía disuadirla de pelear hasta su último aliento. La mañana se alzó con un brillo frío en los ventanales de la mansión Arriaga, mientras Elena, sentada en su silla de ruedas, contemplaba sin entusiasmo el reflejo dorado de los primeros rayos del sol. Para cualquiera que la viera, parecía una mujer sumergida en la quietud de la rutina, mas por dentro la asaltaban remordimientos y preguntas. Desde la tarde anterior no había podido apartar la imagen de aquel niño enfermo regresando a la periferia sin ayuda. Su nieto. Tomó aire y llamó a Héctor, que se hallaba en la galería contigua revisando documentos con el ceño fruncido. Al escuchar la voz cansada de su esposa, él dejó a un lado los papeles y se acercó, algo impaciente. «¿Qué pasa, Elena?», preguntó, intentando sonar comprensivo, pero su tensión era evidente. «He sabido que echaste a ese niño, tu nieto, Héctor», repuso ella con un susurro que contenía más reproche del que sus labios se atrevían a expresar. «¿Cómo pudiste dejarlo marchar sabiendo que necesita medicinas?». Héctor apretó los puños ante la alusión directa, como si el recuerdo del niño lo incomodara profundamente. Desvió la mirada hacia un punto fijo de la pared. «No podía arriesgarme a un escándalo que arruine nuestras inversiones». «Tú lo sabes», respondió, su voz cargada de un matiz entre la culpa y la rigidez. Elena lo miró con esos ojos viejos en los que aún latía el amor que un día sintió por él, pero donde ahora percibía a un desconocido. Guardó silencio unos segundos, permitiendo que el eco de sus palabras reverberara en el amplio salón. Finalmente, negó con la cabeza, incapaz de conciliar la imagen de aquel hombre que una vez conoció con el que ahora se escudaba tras la excusa de los negocios. «¿Desde cuándo el dinero y la reputación están por encima de la vida de un niño, Héctor?», murmuró, y su voz tembló al pronunciar la pregunta. Sin responder, él dio media vuelta y se marchó, llevándose consigo aquel peso que se negaba a soltar. Una vez sola, Elena apoyó los codos sobre las rodillas y entrelazó los dedos, luchando por hallar un rastro de compasión en su marido. Más tarde, Laura, la enfermera que atendía a Elena, se dispuso a limpiar el cuarto de la señora. Mientras corría un biombo de madera tallada para barrer el piso, notó un rincón en penumbra y allí un pequeño cofre polvoriento. Lo sacó con cuidado y al abrirlo descubrió un fajo de cartas amarillentas. La tinta, aunque desdibujada, seguía siendo legible. Leyó apenas algunos fragmentos: tiernas declaraciones de amor, promesas de apoyo infinito, planes de vida conjunta. En la última hoja, el remitente era innegable: Héctor Arriaga, y la destinataria, la madre de Andrea. Con el corazón palpitando de asombro, Laura alcanzó a comprender, por el contenido de esos papeles, el lazo irrompible que existía entre el niño rechazado y el magnate de la casa. Rápidamente, cerró el cofre y lo llevó hasta la habitación donde Elena descansaba. «Señora, esto estaba detrás del biombo», dijo, abriendo el cofre frente a ella. Elena examinó cada carta con la mirada vidriosa, reconociendo la caligrafía firme de Héctor en sus años de juventud. Sintió un ramalazo de dolor al leer aquellas promesas que demostraban un pasado de amor y traición. Tenía la certeza de que estas misivas eran la prueba que Andrea necesitaba para confirmarlo todo, y quizás forzar a Héctor a asumir la responsabilidad que tanto había eludido. «Llévaselas a Andrea», pidió Elena, en un tono que no admitía réplica. «Yo no puedo salir de aquí, pero alguien debe saber la verdad. Tal vez, si ve estas cartas, Héctor reaccione al fin». Laura asintió, conmovida por la determinación de la señora. Guardó las cartas con el esmero de quien porta una valiosa llave y abandonó la habitación. Tras su partida, Elena se quedó en silencio, deseando que aquel acto de exponer la verdad fuera suficiente para rescatar al hombre con quien compartió sus mejores años. Al cerrar los ojos, recordó el brillo que una vez tuvo Héctor en la mirada cuando hablaba de su futuro, de formar una familia sin secretos ni mentiras. Y aunque ahora ese recuerdo parecía un sueño lejano,
Se aferraba a la esperanza de que la verdad desnuda fuese capaz de hacer tambalear la dureza que él mismo había erigido con el paso del tiempo. El eco de los pasos de Daniel resonaba en el lujoso corredor de la mansión Arriaga. Sujetaba con fuerza su teléfono móvil, revisando una lista de contactos en busca de alguien que pudiera ayudarlo a acallar el escándalo latente del niño enfermo. Tras un suspiro cargado de tensión, se detuvo frente a una puerta entreabierta, la oficina que solía utilizar para reuniones discretas. Necesitaba actuar con rapidez antes de que la historia del niño alcanzara los oídos equivocados. Daniel había rastreado los movimientos de René Iglesias, ese periodista independiente que, con su aire desgarbado y su insistente curiosidad, se había aventurado demasiado cerca de la verdad. René se hallaba en un café del centro, tomando notas en una libreta ajada, cuando Daniel irrumpió, sombrero calado hasta las cejas, y se sentó frente a él sin ser invitado. «A nadie le conviene que cierta historia salga a la luz, señor Iglesias», soltó Daniel sin rodeos. «¿Y a qué historia se refiere?», respondió René, con la mirada encendida por la curiosidad. Daniel le ofreció un sobre grueso. En su interior, billetes perfectamente apilados y, entre ellos, un cheque con una cifra más que generosa. «Dinero, favores, contactos. Puedo abrirte las puertas de las fuentes más privilegiadas. Solo necesito tu silencio sobre ese niño». René lo observó con una media sonrisa cargada de ironía. Retiró el sobre de la mesa con un movimiento lento, como si pesara toneladas, y lo empujó de vuelta hacia Daniel. «No estoy en este oficio para vender mi integridad», sentenció con voz tranquila. «Quiero la verdad, y no se compra con un fajo de billetes». La mandíbula de Daniel se tensó al ver cómo la oferta era rechazada sin titubeos. Con un brillo de furia en los ojos, se puso en pie, tomó el sobre y lo guardó en su chaqueta. Salió del café sin mirar atrás, sintiendo que la sangre le palpitaba en las sienes. Al periodista lo había subestimado. Su estrategia de un soborno rápido y limpio había fracasado. De regreso en la mansión, Daniel se encerró en su estudio, revisando informes y fotografías. Estaba decidido a que ese niño enfermo y su madre no se convirtieran en el estigma de la familia. Si el chantaje no funcionaba con el periodista, tal vez sí con la parte más vulnerable, Andrea. Después de todo, se imaginaba que la necesidad económica la obligaría a aceptar cualquier oferta. Se dirigió a la periferia, en un vehículo discreto, y pidió a un chofer que lo dejara a un par de cuadras de la humilde vivienda de Andrea. Caminó entre callejones polvorientos, cubriéndose la boca y la nariz con un pañuelo. La suciedad y el hedor del ambiente le resultaban insoportables, pero aguantó. Llegó finalmente a la casa, golpeó la puerta y esperó. Andrea abrió con recelo, reconoció a Daniel por las fotos que había visto en la televisión y frunció el ceño. Dentro, Nicolás tosía en su colchón y el sonido resonaba en el diminuto espacio. «¿Qué hace aquí?», preguntó ella con la voz rasposa de cansancio y desconfianza. Daniel se tomó unos segundos para componer un semblante cordial y alargó un sobre similar al que ofreció a René. «Dinero, señora. Lo suficiente para que usted y el niño desaparezcan. Podrían irse a otro lugar, vivir mejor, lejos de la ciudad». Andrea sintió que la rabia le subía por la garganta. Tomó el sobre y lo abrió. Vio la gran cantidad de billetes y se le revolvió el estómago. Ese hombre pretendía comprar su silencio con cifras que, en otra situación, habrían significado un salvavidas para su familia. Pero en esos momentos, lo único que ella necesitaba era algo que el dinero, por sí solo, no podía asegurar: la medicina para salvar la vida de Nicolás. «¿Y con esto qué cree que voy a hacer? ¿Pagar un funeral?», espetó, con la voz temblorosa de coraje. «No quiero sucio dinero. Necesito medicinas». Daniel retrocedió un paso, sorprendido por la intensidad de la reacción. No estaba acostumbrado a que la gente pobre rechazara una suma tan generosa. Entre los gritos de Andrea y los espasmos de tos de Nicolás, su oferta de soborno se sentía como una bofetada. Se ajustó la corbata, la ira pintada en sus facciones. «Piensa bien lo que haces», dijo entre dientes. «Con esto podrías darle una mejor oportunidad a tu hijo, aunque sea lejos de aquí». Andrea apretó los billetes en su mano, luego se los arrojó de vuelta a Daniel.
Le parecieron repulsivos, como si ardieran en su palma. El hombre, desencajado, se agachó a recoger el dinero con los puños temblorosos. Se marchó sin añadir una palabra, con las mejillas rojas y la frustración clavada en la boca del estómago. De vuelta a su auto, Daniel golpeó el volante con furia. Le pesaba la humillación de haber sido rechazado 2 veces en el mismo día. Sus planes, diseñados para ser rápidos y eficaces, estaban fracasando. Sabía que la historia del niño no se detendría, y si llegaba a los medios, el escándalo pondría en jaque las negociaciones con los inversionistas extranjeros. Lo que más lo enfurecía era que no veía una solución sencilla, ni el dinero había sido suficiente. Mientras el motor del coche rugía por las calles más acomodadas, Daniel comprendió que tendría que recurrir a tácticas más sucias si quería salvaguardar la imagen de los Arriaga. Su mente se llenó de posibilidades oscuras, dudosas, y cada una incrementaba la tensión que lo atenazaba por dentro. Por su parte, Andrea observó cómo el auto lujoso de aquel hombre se alejaba. Aferró la puerta con una mano temblorosa y sintió que su respiración se agitaba. Nicolás seguía tosiendo, y ella notó un hilo de sangre en la comisura de sus labios. Cerró la puerta, conteniendo el llanto, y se acuclilló junto a su hijo, limpiándole cuidadosamente la boca. «Resiste, mi amor. Vamos a salir de esta», dijo, aunque por dentro dudara de sus propias palabras. Daniel, en su auto, se hundía en una marea de pensamientos turbios. No podía permitirse un fracaso, ni tampoco revelar los secretos de su padre. Cada minuto que pasaba lo acercaba a un abismo de decisiones drásticas, mientras la tensión interna crecía, oscureciendo la noche que cubría la ciudad. Y en esa tormenta de ambiciones e intrigas, la vida de un niño se erguía como un símbolo de la inocencia vulnerada, reclamando lo único que podía salvarlo: justicia y solidaridad. Un tumulto de gente se arremolinaba frente a los portones de la planta farmacéutica que pertenecía al poderoso grupo Arriaga. El aire se tornaba irrespirable por el humo gris que emanaba de las fábricas cercanas, y el calor del asfalto le añadía un matiz agobiante a los cánticos que resonaban en la multitud. Alicia, al frente del sindicato, levantaba una pancarta que exigía medicinas a precios justos, la voz ronca de tanto gritar consignas. A su alrededor, decenas de obreros, enfermos y amas de casa repetían sus proclamas, alimentados por la indignación que llevaba semanas cociéndose en cada rincón de la ciudad. «No más abusos. La salud es un derecho, no un privilegio. Precios justos. Exigimos medicamentos para todos». Los guardias de seguridad de la planta los observaban con recelo desde el otro lado de la reja, mientras un puñado de periodistas intentaba recoger testimonios y captar imágenes. El ambiente era eléctrico, un hervidero de protestas a punto de estallar. En el interior de la oficina principal, Héctor Arriaga se mantenía imperturbable ante el ruido que se filtraba desde el exterior. Sin embargo, su mirada delataba el desgaste de alguien que intentaba contener un vendaval. Sentado en su escritorio de madera lustrada, escuchaba el reporte de Daniel. No hay indicios claros de que ese periodista, René Iglesias, tenga pruebas sólidas, todavía, aseguraba su hijo. Pero ni Héctor ni Daniel podían negar la realidad que se asomaba por el rabillo del ojo. El problema crecía, y la presión pública avanzaba como una marejada. En un rincón más discreto, Rocío, la secretaria fiel, tecleaba en su computadora y organizaba documentos con aparente normalidad. Sin embargo, su interior hervía tras las sospechas que se habían instalado en su mente desde que presenció el rechazo al niño enfermo. Ahora, con la planta farmacéutica sitiada por las protestas, no pudo sofocar su instinto de averiguar más. Cuando nadie la miraba, se coló en la sección de archivos internos relacionados con la fundación benéfica de los Arriaga. Lo que encontró la dejó sin aliento. Informes detallados sobre stock retenido, estrategias para generar escasez artificial y correos donde se leía cómo ciertas solicitudes de ayuda, casos desesperados que pedían medicamentos, eran rechazadas de forma sistemática. Cada línea era un baldazo de agua helada para su conciencia. Rocío, que llevaba años admirando la capacidad empresarial de Héctor, sintió que aquella imagen se rompía en pedazos. Se detuvo un momento, las manos temblorosas, intentando asimilar la gravedad de lo que sostenía en la pantalla. Mientras tanto,
En un barrio donde las calles de tierra y las viviendas humildes eran la norma, René Iglesias recorría su libreta con garabatos y datos preliminares. Había hablado con vecinos que vieron al niño Nicolás llegar a la mansión, descalzo, para pedir ayuda. Muchos lo describieron tosiendo y con el rostro ceniciento, y todos contaban con indignación cómo salió con las manos vacías tras aquella visita. Los testimonios de la gente pintaban una realidad escandalosa. Un magnate farmacéutico que, mientras se jactaba de sus donaciones y filantropía, le cerraba la puerta a un menor que podía ser su propio nieto. Poco a poco, las piezas encajan, murmuró René, hojeando sus notas. Ni esto es una casualidad, ni se trata de un caso aislado. Recabó datos de cómo el precio de los medicamentos se había disparado en los últimos meses, beneficiando al grupo Arriaga y sus socios. También comprobó que la escasez que muchos sufrían no era natural, sino probablemente inducida. La historia, que al principio parecía solo una triste anécdota, iba tomando forma como una acusación contundente. La gran injusticia. Y René, con una tozudez casi heroica, se proponía sacarla a la luz cueste lo que cueste. La tensión se sentía en cada rincón de la ciudad. Los manifestantes que rodeaban la planta farmacéutica no se marcharían hasta obtener respuestas reales, y la prensa independiente comenzaba a preguntar sin tapujos por el niño de la mansión. Mientras Rocío se debatía entre la lealtad a su jefe y la nueva revelación de su crueldad corporativa, y René juntaba las últimas piezas para publicar un reportaje demoledor, la olla de presión social daba señales de inminente explosión. Nada ni nadie podría contener la verdad por mucho más tiempo. El zumbido de un foco maltrecho era el único sonido en la bodega abandonada. Sus hilos de luz amarillenta iluminaban parches de humedad en las paredes, y el aire estaba cargado de polvo y silencio tenso. Allí, en medio de cajas viejas y un intenso olor a moho, Daniel esperaba inquieto, mirando de reojo la puerta metálica a medio oxidar. Había llegado solo y sin escolta, con la esperanza de resolver aquel asunto sin que trascendiera a los oídos de su padre. Poco después, se escucharon pasos firmes en el exterior. La puerta se abrió de golpe y apareció un hombre de mediana edad, de semblante áspero, con una sonrisa ladeada que denotaba satisfacción. Era Marcos, el ex chofer de la familia Arriaga. Antiguamente se encargaba de llevar a Héctor a sus reuniones privadas, a sus citas más sigilosas, y por tanto, lo sabía casi todo. «Has sido puntual, Daniel», comentó Marcos, dejando escapar un humo espeso de su cigarrillo. «Siempre fuiste el más eficiente en la familia, aunque nunca muy valiente, ¿verdad?» Daniel apretó los labios, intentando contener su ira. Aquel tipo con ropa desgastada y maneras rudas actuaba como si el mundo entero estuviera a su disposición. Sin perder más tiempo, Marcos se acercó a una vieja mesa de madera, sacó una carpeta atiborrada de papeles y la arrojó con desdén delante de Daniel. Adentro había fotos, cartas manuscritas, copias de documentos, un rompecabezas perfecto que destapaba la paternidad no reconocida de Héctor Arriaga. «Mira esto», prosiguió Marcos, señalando una carta con la caligrafía inequívoca de Héctor. Fechada hace muchos años, confirmando que pretendía dar una pensión a la madre de Andrea. Y fíjate en esas fotografías. Tu padre abrazándola en una casa de campo. ¿Sabes cuántas revistas pagarían por tener este material? Daniel tragó saliva con esfuerzo. Sabía que no se trataba solo de un rumor, sino de pruebas tangibles que podrían hundir a la familia en un escándalo mayúsculo. En ese momento, resonaron en su mente las palabras de Héctor sobre la importancia de mantener la reputación inmaculada ante los inversores. Todo el imperio Arriaga podía venirse abajo si esos documentos llegaban a la prensa, y peor aún, a las manos de René Iglesias, el periodista que ya estaba olfateando la historia del niño enfermo. «Estás cometiendo un grave error», musitó Daniel, intentando mantener la compostura. «Piénsalo bien, ¿qué ganaría la prensa con esto? ¿Y tú?» «Yo, una buena cantidad de dinero», respondió Marcos con una carcajada seca. «Puedo vender el silencio, o vender estos papeles a quien los quiera publicar». La cantidad que exigía era astronómica, una cifra que habría hecho temblar incluso a Héctor en sus mejores años de solvencia. Daniel miró de reojo la carpeta con las fotos y cartas. Supo que no había exageración en la amenaza. El ex chofer poseía el as bajo la manga y no dudaría en utilizarlo. Así que, intentando parecer convincente,
Daniel tanteó la idea de una emboscada. Mira, Marcos, podría conseguir esa suma, pero necesitaré tiempo para mover fondos. Tal vez unas semanas. ¿Semanas?, interrumpió el otro con sorna. ¿Para luego tenderme una trampa? No, mi amigo, yo no nací ayer. Si no tengo al menos la mitad del dinero en 2 días, entrego todo a René Iglesias. Ese tipo se morirá de gusto con semejante bombazo. Daniel sintió que algo le pinchaba el estómago, una punzada de pánico. El periodista ya tenía en la mira la historia del niño enfermo. Si encima le llegaban documentos confirmando la paternidad oculta de Héctor, el escándalo sería imparable. Por un instante, quiso abalanzarse sobre Marcos, arrebatarle esos papeles, pero se contuvo. La situación no le favorecía. ¿Y si llegamos a un arreglo diferente?, sugirió, intentando sonar conciliador. Te propongo un acuerdo para que trabajes con nosotros de nuevo, siempre y cuando... Marcos soltó un bufido, apagando su cigarro contra la mesa. No me vengas con cuentos. ¿Crees que voy a fiarme de tu empleo cuando puedo exigir una fortuna por mi silencio? Daniel se quedó sin palabras. Entendió que la mentalidad ambiciosa de Marcos era inamovible. El ex chofer, además, lucía una serenidad inquietante, como si ya tuviera otra vía de escape planeada en caso de que Daniel intentara cualquier jugarreta. De acuerdo, respondió Daniel con un hilo de voz. Dame 1 o 2 días para reunir el dinero. 1 o 2, reiteró Marcos con un acento amenazante. Ni un minuto más. Con esa última palabra tomó la carpeta y se esfumó en la penumbra de la bodega, dejando a Daniel en medio de aquel escenario sombrío. El silencio volvió a adueñarse del lugar. Al quedarse solo, Daniel comprendió que la soga se apretaba inexorablemente alrededor de su cuello. Regresó a toda prisa a su coche, sintiendo un sudor frío recorrerle la espalda. Camino a la mansión, su mente bullía con el dilema. Si pagaba, tendrían que sacar una gran suma sin levantar sospechas internas ni externas, algo que no sería sencillo. Si no lo hacía, Marcos divulgaría las pruebas y el imperio Arriaga se sacudiría hasta los cimientos, arrastrando consigo la credibilidad que tanto había costado construir. Y mientras tanto, el niño seguía enfermo. René Iglesias acumulaba pruebas y las protestas en las plantas farmacéuticas no cesaban. El mundo parecía inclinarse en contra de los Arriaga, y Daniel sentía como nunca la presión de que cualquier movimiento en falso terminaría de hundirlos. El chantaje de Marcos añadía un nuevo capítulo de tensión. Ya no era solo el dilema de un niño relegado a su suerte, sino la supervivencia de todo un prestigio familiar. Y en esa atmósfera cargada de miedos y secretos, Daniel supo que los días siguientes serían decisivos para el futuro de la familia Arriaga o para su estrepitosa caída. La voz de Andrea retumbaba en la grabadora de René, mezclada con la estática de fondo. En aquel cuarto humilde, iluminado apenas por la bombilla amarillenta de un foco antiguo, ella relataba cada detalle con la voz entrecortada. Había momentos en los que su entereza flaqueaba. Los ojos se le llenaban de lágrimas. El nudo en su garganta se hacía insoportable, y el recuerdo de su hijo tosiendo y con fiebre parecía arrancarle el aliento. «No tengo a dónde acudir», confesó, secándose las mejillas con el dorso de la mano. «El doctor Salcedo dice que Nicolás necesita un antibiótico de última generación. Pero es carísimo, y no hay en el hospital público». René, con su libreta de apuntes en el regazo, guardaba silencio para no interrumpirla. Aquella historia le confirmaba algo que ya sospechaba. El problema no era un caso aislado, sino la punta de un iceberg enorme. Cuando Andrea mencionó a Héctor Arriaga, su voz se quebró por completo. «Él es mi padre, y el abuelo de Nicolás, pero jamás nos reconoció. Yo...» se interrumpió mordiéndose los labios. «Lo único que pido es que no deje morir a su nieto». Con esas palabras, el último eslabón de la cadena quedaba a la vista. La mansión Arriaga, con su lujo desmedido y su supuesta filantropía, estaba negándole la medicina a un niño, a su propia sangre. René imaginó el alcance de la noticia. Sería un escándalo que sacudiría los cimientos de la sociedad, pues se trataba no solo de un acto inhumano, sino también de la confirmación de las desigualdades que oprimían a los más débiles. Un par de horas después, en una clínica improvisada de aquel barrio, el doctor Salcedo le explicó a René con calma científica lo que Andrea apenas vislumbraba. Para curar a Nicolás, se requiere un antibiótico de amplio espectro, uno que el gobierno no distribuye porque su costo es altísimo,
y en el mercado privado el precio está por las nubes. ¿Por qué tan caro?, inquirió René anudando el ceño. Porque las farmacéuticas que lo fabrican se aprovechan de la escasez y controlan la distribución. Aquí, en las áreas más pobres, ese medicamento ni llega. René apuntaba cada palabra, consciente de que no se trataba de un chisme fácil de refutar. Allí estaban los testimonios del médico, el diagnóstico, las recetas nunca surtidas. Mientras escribía, su mente proyectaba cómo arrancaría el reportaje. En un rincón olvidado de la ciudad, un niño lucha por su vida mientras su abuelo, un poderoso magnate farmacéutico, le niega la ayuda que podría salvarlo. El mero enunciado era estremecedor. Antes de marcharse, Salcedo se le acercó y le habló en voz baja. «Necesitamos ayuda, René. Tu reportaje puede obligar a la gente a ver la realidad de cientos de niños como Nicolás. Quiero creer que todavía hay personas dispuestas a indignarse y a actuar». El periodista asintió, con un brillo intenso en los ojos. Había empezado esta búsqueda intrigado por la imagen de un niño enfermo en la puerta de una mansión ostentosa, pero ahora tenía un verdadero retrato de la corrupción encubierta por la filantropía, del egoísmo familiar que dejaba a un nieto moribundo. Ya en su apartamento, René extendió sobre la mesa los apuntes, las grabaciones y las fotografías que había conseguido. Las calles de tierra por las que deambuló Nicolás, la casa destartalada donde vivía con Andrea, las manifestaciones por la escasez de medicamentos a las puertas de las plantas del Grupo Arriaga. Y en contraste, los lujosos salones de la mansión Arriaga que había podido captar a distancia, la barrera infranqueable entre ricos y pobres. Su corazón latía con fuerza mientras redactaba el primer borrador del artículo. El niño que suplicó a su abuelo magnate. Quería que fuese más que una noticia sensacionalista. Pretendía plasmar la desigualdad social en toda su crudeza, señalar la responsabilidad de un sistema que permitía precios abusivos en medicinas esenciales. Imaginaba la reacción del público, el golpe a la reputación de los Arriaga y sobre todo la posibilidad de que Nicolás encontrara la ayuda necesaria. Más de una vez recordó el sobre lleno de dinero que Daniel Arriaga le había ofrecido. No necesitaba repasarlo para saber que lo había rechazado con todas sus fuerzas. Su misión era contar la verdad, y así lo haría, pasara lo que pasara. Ningún soborno, amenaza o mentira lo haría ceder. Estaba decidido a publicar el reportaje lo antes posible. Esa noche, al terminar la redacción y revisar cada dato, René salió al balcón de su modesto departamento. Observó la ciudad iluminada por miles de luces, algunas tan lujosas como el cielo estrellado, otras débilmente parpadeando en los barrios pobres. Apretó los labios con determinación. A partir de ese momento, no habría marcha atrás. Se había convertido en la voz de quienes, como Andrea y Nicolás, no tenían a quién acudir. Y si con ello echaba abajo la fachada impecable de un magnate que se creía intocable, pues que así fuera. Cerró los ojos por un instante, sintiendo la brisa nocturna. Luego entró y revisó una vez más su trabajo. El veredicto de su conciencia era inapelable. Estaba listo para exponer la verdad y, con suerte, dar un giro a la injusta forma en que se distribuían los recursos de salud en su ciudad. Ni una sola línea de aquel artículo tendría desperdicio. Cada palabra sería un dardo directo al corazón de la corrupción y la hipocresía. Finalmente, guardó los documentos en un lugar seguro, preparándose mentalmente para la tormenta que vendría a continuación. No importaba cuán grande fuera el poder de Héctor Arriaga. La verdad estaba a punto de ver la luz, y René, con su ética inquebrantable, ya tenía un pie en el umbral de la historia que podría cambiarlo todo. Laura había esperado pacientemente el momento oportuno. Durante varios días había mantenido las cartas ocultas en una bolsa de tela, sumida en un temor constante a que alguien descubriera su secreto. Al fin, con la aprobación silenciosa de Elena, se aventuró a salir de la mansión bajo el pretexto de una compra urgente. Sabía exactamente a dónde ir: el barrio donde vivía Andrea, la mujer que en un acto de valentía había acudido en vano a pedir ayuda para su hijo. Cerca de la humilde vivienda, encontró a Andrea recostada contra una pared, luchando por recuperar el aliento tras otra inútil ronda de farmacias. La piel de la madre lucía un matiz grisáceo por el cansancio, y sus ojos denotaban una mezcla de rabia y desesperanza. Laura la llamó con suavidad, y Andrea, al reconocer que se trataba de alguien de la mansión, frunció el ceño con desconfianza.
sin pronunciar explicaciones innecesarias. Laura le entregó un pequeño paquete envuelto con mimo y se marchó casi sin despedirse, dejando a Andrea con un torbellino de preguntas sin respuesta. Esa noche, con una vela titilante como su única fuente de luz, Andrea se sentó en el sucio suelo de su habitación y desenvolvió el paquete. Encontró un fajo de cartas amarillentas, tan frágiles que parecían estar a punto de deshacerse con el más leve roce. Al hojearlas, se estremeció al reconocer la caligrafía clara y firme de Héctor Arriaga, llena de promesas juveniles que hablaban de amor eterno, planes de familia y un futuro compartido con la madre de Andrea. Comprendió que no hubo un simple abandono, sino una traición deliberada, un pacto de olvido que había marcado el destino de su familia. Con las lágrimas brotándole sin control, Andrea releía pasajes que destrozaban su última esperanza de que Héctor hubiese actuado por ignorancia o imposibilidad. No, él había elegido el camino de la conveniencia, destruyendo los sueños de una joven que lo amaba. Cada palabra resonaba en la mente de Andrea como un eco doloroso, intensificado por la certeza de que aquella crueldad no se limitaba al pasado. Ahora amenazaba la vida de Nicolás, un nieto que suplicaba por una medicina que su abuelo podía costear sin parpadear. Tras un llanto prolongado que fue apagando el hervor de su ira, Andrea recogió las cartas con la determinación de quien descubre la fuente verdadera de su desgracia. Las guardó con delicadeza, sabiendo que ya no serían un simple recuerdo, sino un arma para desenmascarar a un hombre que se creía intocable. En su interior ardía el deseo de luchar, no solo por salvar a Nicolás, sino también por recuperar la dignidad que les habían arrebatado a ella y a su madre. Con los ojos inflamados por el llanto, decidió que ya no habría marcha atrás. El egoísmo de Héctor provenía de muy lejos, y ahora, ese rastro de crueldad debía ser confrontado. La fiebre se había vuelto el enemigo más feroz de Nicolás, arrebatándole sus fuerzas con cada hora que pasaba. Su respiración resonaba como un silbido angustioso, y su tos era un rugido áspero que le robaba el poco aliento que le quedaba. Andrea, temblorosa y al borde de la desesperación, logró gestionar una ambulancia comunitaria con la ayuda del doctor Salcedo, quien se negaba a contemplar la posibilidad de perder al niño. El vehículo era precario, apenas equipado con lo indispensable. El chofer era un voluntario de buen corazón, y el paramédico hacía lo que podía, aunque sin los implementos necesarios. El recorrido hacia el hospital público se convirtió en un viaje tortuoso por calles repletas de gente enferma y ambulancias detenidas, rebasadas por la falta de insumos. Andrea sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta al ver a decenas de pacientes esperando en pasillos abarrotados, algunos con miradas apagadas que presagiaban lo peor. El temor de que Nicolás no resistiera ese trayecto aumentaba en cada esquina atascada y cada bocinazo que rompía la tarde gris. Mientras tanto, René Iglesias dejaba caer en sus redes sociales el anuncio de un reportaje capaz de cambiarlo todo. Con habilidad de periodista experimentado, no mencionaba todavía el nombre de Héctor Arriaga, pero insinuaba disponer de pruebas y testigos que desenmascararían a un importante magnate farmacéutico. La atmósfera en la ciudad se tornaba más densa, alimentada por la indignación acumulada y el constante rumor de que un escándalo mayor se cernía sobre las élites. El viaje de Andrea se prolongó más allá de lo tolerable. Cada vez que la ambulancia se detenía, ella sentía un sobresalto al comprobar que Nicolás se debatía entre la conciencia y el delirio. Ya no eran solo las protestas por los altos precios de los medicamentos o los escándalos latentes. En ese instante, únicamente importaba que el niño llegara vivo al hospital. Y aunque se hallaba ajena a los anuncios de René, su corazón la urgía a luchar hasta el último aliento, rezando en silencio por un milagro que arrancara a Nicolás de las garras de la enfermedad. Daniel experimentaba la presión de los relojes y la ansiedad en cada latido. Sentía cómo el tiempo, implacable, corría en su contra y no tuvo reparo en recurrir a la táctica más oscura que podía imaginar. Dio la orden a unos matones para que interceptaran la ambulancia comunitaria en la que viajaban Andrea y Nicolás. Quería obligarla a retroceder, a huir del lugar o a guardar silencio a golpe de intimidación. Sin embargo, la ciudad, sumida en una furia creciente, había entrado en un caos que ningún plan podía controlar. Los matones salieron con la intención de ejecutar la orden, pero se toparon con un laberinto de calles bloqueadas y embotellamientos monumentales. Al mismo tiempo,
Los seguidores de Alicia y su sindicato se habían desplegado por avenidas estratégicas, levantando pancartas que exigían medicinas a precios justos y una reforma en el sistema de salud. El aire se cargaba de consignas y el estruendo de cacerolas y bocinas ahogaba cualquier intento de hacerse paso. En sus vehículos, los matones trataban de forzar la marcha, pero se vieron atrapados en la multitud que copaba las intersecciones principales. Mientras tanto, Andrea y Nicolás avanzaban lentamente hacia el hospital sin saber que, en otro punto de la ciudad, un peligroso operativo fracasaba por obra de la ira popular. Nicolás, cubierto con sábanas ásperas, deliraba con la mirada perdida, aferrándose al último hilo de fuerza que le quedaba. Daniel se enteró de la noticia cuando uno de los matones lo llamó para explicar, con voz entrecortada, que el tráfico era un infierno y que las protestas habían paralizado toda posibilidad de moverse. Aquella barrera humana, alimentada por la indignación y la desesperación, resultaba mucho más efectiva que cualquier dispositivo de seguridad. Sin margen de maniobra, Daniel maldijo su mala suerte y comprendió que ni el dinero ni las amenazas podían romper el muro erigido por la multitud enardecida. Mientras la ambulancia seguía su trayecto, ajena a la trampa planeada, la sensación de impotencia de Daniel aumentaba. Se dio cuenta de que ya no bastaba con órdenes tajantes, ni con billetes exorbitantes para apaciguar las brasas encendidas en cada esquina de la ciudad. Sintió el control escurrírsele entre los dedos y por primera vez comprendió que la voluntad de la gente enfurecida y la precariedad del sistema estaban a punto de explotar. No había plan inmediato que enderezara un caos de esa magnitud. René Iglesias compartió un adelanto en sus redes, sin dar nombres, pero con la fuerza suficiente para prender la chispa de la indignación colectiva. Había un poderoso magnate farmacéutico que, según él, negaba la ayuda vital a su propio nieto. El rumor se dispersó como pólvora por medios alternativos, blogs independientes y conversaciones de pasillo. Alicia, al ver la repercusión, aprovechó la oportunidad para denunciar el caso de un niño que no podía pagar los medicamentos producidos por la empresa Arriaga. Con sutiles insinuaciones, apuntó que ese niño podría ser nieto del magnate, y de inmediato encendió las sospechas de quienes habían seguido el rastro de la historia. Las noches en la mansión se volvieron un tormento para Héctor. Las ojeras se marcaban en su rostro y el silencio lo envolvía hasta el amanecer. Elena, con la decepción pintada en cada palabra, lo confrontó en más de una ocasión, preguntándole cuánto tiempo más planeaba negar lo evidente. No obtuvo respuestas claras, solo evasivas cargadas de un cansancio que ya no lograba disimular. En otro punto de la ciudad, Rocío se recluía en su departamento modesto, llorando al verse partícipe involuntaria de la injusticia. Le dolía descubrir que el hombre al que sirvió con admiración era, en realidad, alguien capaz de anteponer su fama y su fortuna a la vida de un niño. La tensión se respiraba en cada esquina, en cada informativo y en cada red social. Los programas de opinión debatían la identidad del magnate, y las calles repetían el rumor con matices de rabia y curiosidad. Todos esperaban el momento en que el nombre de Héctor Arriaga dejara de ser solo un susurro y se convirtiera, al fin, en un culpable señalado sin rodeos. Aún así, en la mansión y sus alrededores, el silencio persistía con la misma fuerza que la culpa. La ciudad entera comprendía que muy pronto la farsa llegaría a su fin. La ambulancia avanzaba con la sirena retumbando en medio de un calor asfixiante, abriéndose paso por una arteria principal que de pronto se transformó en un muro humano. Alicia y su sindicato habían decidido bloquear esa avenida crucial para exigir, una vez más, precios justos en las medicinas. El ambiente era irrespirable, pancartas en alto, gritos de indignación y cánticos que reclamaban el fin de la corrupción. Andrea, en el interior de la ambulancia, sentía que su corazón se rompía al ver a Nicolás, casi inconsciente, luchando por cada bocanada de aire. Entre llantos y súplicas, salió para rogar a la multitud que los dejara pasar. Salcedo saltó también de la ambulancia, agitando su estetoscopio como si fuese una bandera de tregua, pero los manifestantes estaban tan enceguecidos por la rabia y la frustración que nadie escuchaba. La furia colectiva levantaba un muro infranqueable. De pronto, un auto negro y lujoso quedó atrapado a pocos metros. Héctor Arriaga viajaba en él, rumbo a reunirse con sus abogados. No tardó en darse cuenta de que estaba rodeado de un hervidero de gente enardecida,
que voceaba acusaciones sobre el niño enfermo y el magnate que se negaba a salvarlo. Sintió un estremecimiento al comprender que la multitud sabía exactamente quién era. La ambulancia seguía bloqueada, con Nicolás al borde del colapso. Andrea, presa de la histeria, gritaba con ojos anegados en lágrimas. El doctor Salcedo rogaba comprensión mientras el aire se cargaba de tensión. Fue entonces cuando Héctor vio a su hija y a su nieto en esa escena desesperada, entendiendo que el espectáculo estaba completo. El periodista al acecho, la voz incansable de Alicia, la muchedumbre con sed de justicia. No tenía salida. Las máscaras se habían caído y todos lo miraban con el dedo acusador. Por primera vez, sintió que la culpa lo atrapaba sin piedad, obligándolo a enfrentar la verdad que tanto tiempo había ignorado. Héctor bajó del auto con pasos inseguros, y la multitud respondió con una ola de abucheos que reverberó en la avenida bloqueada. El estruendo de las voces, los tambores y los cánticos parecía agrietar el aire, pero lo que de verdad lo impactó fue la mirada desesperada de Andrea. Ella alzó la mano temblorosa, señalando a Nicolás, medio inconsciente en la ambulancia. Un par de lágrimas surcaron su rostro, mezcladas con la rabia que hervía en su interior. René, cámara en mano, no dejó de grabar ni un segundo. Tenía frente a sí el clímax perfecto para su reportaje. El magnate caído en desgracia, el niño al borde de la muerte, las protestas exigiendo justicia. Unos metros detrás, Rocío se abría paso, conteniéndose para no derrumbarse ante aquel espectáculo de hostilidad y verdad expuesta. Laura, desde la mansión, seguía la cobertura en tiempo real a través de un teléfono, y en otro punto de la ciudad, Elena observaba las imágenes en la televisión. Cada segundo era un latido doloroso en el pecho de todos ellos. Héctor percibió con un sobresalto las cartas que Andrea sostenía entre sus dedos. Papeles amarillentos que contenían la historia que había intentado ocultar. Las promesas incumplidas, el amor que quedó en el olvido, la hija no reconocida y el nieto que ahora agonizaba ante sus ojos. Sintió una extraña punzada de vértigo, como si sus rodillas flaquearan al notar los rasgos familiares en el rostro febril de Nicolás. El griterío subió de volumen. La muchedumbre exigía una confesión, una respuesta. El aire se tensó, y por un instante nadie pareció atreverse a respirar. Andrea respiró hondo y dio un paso al frente, alzando la voz quebrada para clamar ayuda. Héctor comprendió que ya no se trataba de una simple fachada que mantener, sino de la vida de un niño que colgaba de un hilo. Las miradas incrédulas de la multitud se posaron sobre él. Un silencio casi insoportable se extendió, como si todo el caos hubiera decidido contener la respiración para escucharlo. Con un esfuerzo visible, Héctor cerró los ojos y trató de reunir el valor para responder. Se preguntó si aún quedaba tiempo para rectificar o si las consecuencias de sus actos ya eran irreversibles. Un latido más, y finalmente abrió la boca para hablar. Héctor, con la garganta hecha un nudo, tomó el teléfono frente a la multitud que lo rodeaba. Sentía sus piernas temblar, y la mirada de todos era como un peso insoportable sobre su espalda. Tras un suspiro entrecortado, marcó el número de su asistente médico de confianza y habló con voz tensa, exigiendo que la mejor clínica privada de su red se preparara para recibir de inmediato a un niño que requería atención urgente. Fue claro al indicar que no habría coste alguno y que todo debía hacerse con la máxima diligencia. En ningún momento pronunció la palabra nieto, pero su voz, quebrada por la situación, dejaba entrever una admisión tácita de culpa. También ordenó la entrega de un importante cargamento de medicamentos a hospitales públicos, con la intención de aliviar un poco la crisis que tanto había ignorado. La muchedumbre, que hasta entonces había rugido con insultos y consignas, quedó enmudecida por unos segundos. Era como si el aire se hubiera congelado, y por primera vez, el silencio pesara más que los gritos. Algunos protestaban con escepticismo, otros contenían la respiración, sin saber si aquello se trataba de una maniobra pasajera para calmar las aguas o de un cambio genuino. Las palabras de Héctor, aunque tardías, representaban un giro inesperado en la escena que, minutos antes, parecía abocada a la confrontación total. Andrea, con el rostro teñido de lágrimas, no supo qué sentir. Había obtenido el salvavidas que buscaba para Nicolás, pero el dolor y el rencor acumulados durante tantos años no se desvanecían con una simple llamada telefónica. Aquella humillación que la acompañó desde niña
y el desprecio que su propio padre le había demostrado tampoco se borraban por un gesto obligado ante la presión pública. Aún así, no podía darse el lujo de rechazar la oportunidad de salvar la vida de su hijo. Con un ligero temblor en las manos, subió a la ambulancia especial que había llegado casi de inmediato, siguiendo la orden de Héctor. Nicolás, apenas consciente, fue trasladado con cuidado a la camilla. Un paramédico le aplicó oxígeno de urgencia y el vehículo arrancó entre las miradas atónitas de la multitud. René Iglesias, cámara en mano, no se perdió ni un solo detalle. Sus ojos brillaban con una mezcla de indignación y triunfo profesional. Había destapado la doble moral del magnate que se jactaba de su filantropía. Con cada giro de esa historia, su reportaje adquiría mayor fuerza y resonancia. Apuntó en su libreta las palabras exactas que escuchó a Héctor pronunciar, calculando el efecto que aquello tendría cuando saliera a la luz. Sabía que por muchos donativos y actos benéficos que realizara, el daño ya estaba hecho y la reputación de la familia Arriaga pendía de un hilo muy fino. Mientras tanto, el propio Héctor permanecía en medio de la calle, sin atreverse a mirar directamente a la muchedumbre que aún lo rodeaba. Algunos rostros mostraban alivio contenido al ver a Nicolás partir hacia la clínica, otros seguían frunciendo el ceño con rabia. En un mismo lugar convergían el resentimiento de tantos que jamás pudieron costear medicamentos, la esperanza de que al fin algo cambiara y la curiosidad morbosa por contemplar la caída de un hombre poderoso. La figura de Héctor, por años recubierta de una pátina de filantropía impecable, ahora se veía expuesta y vulnerable bajo el reflector implacable de la opinión pública. Entre la multitud, Alicia bajó su pancarta, aunque no dejó de observarlo con una mueca de desconfianza. Rocío, mezclada entre la gente, agachó la cabeza sintiendo un peso en la consciencia. Había trabajado tanto tiempo al servicio de aquel imperio, sin imaginar que llegarían a un punto de quiebre tan doloroso. Laura, en la mansión, seguía las transmisiones noticiosas por un televisor encendido en la sala, con las manos apretadas contra el pecho, consciente de que Elena miraba lo mismo desde otro rincón. Ambas compartían la impotencia de ver en tiempo real cómo los actos de Héctor habían obligado a exponer un secreto que llevaba años socavando la armonía familiar. El ruido de la ambulancia se fue disipando en la distancia, rumbo a la clínica privada con sus modernos equipos y médicos especialistas. Andrea, sentada junto a su hijo, mantenía su mano sobre la frente empapada en sudor, sintiendo un alivio agridulce. Sabía que el peligro inmediato quizás se alejaría, pero el conflicto de fondo no se resolvía con un solo gesto de rescate. En su memoria aún retumbaban las cartas antiguas, los reproches no pronunciados y la evidencia de que su padre habría preferido mantenerla en la sombra si no hubiera sido por la presión social. Héctor permaneció inmóvil cuando el auto negro se acercó para llevarlo lejos de aquel lugar. Sin embargo, por un instante pareció dudar. Volteó la mirada hacia la multitud, hacia los rostros de quienes lo habían abucheado, y comprendió que ya no podría rehacer su imagen con la misma facilidad de antes. Lo que había hecho era un pequeño paso, quizá necesario, pero insuficiente para borrar años de indiferencia. Esa sensación de vacío se volvió más intensa cuando subió al vehículo y sintió que centenares de pares de ojos seguían clavados en él. La calle recuperó poco a poco su bullicio, pero la tensión seguía flotando en el aire. Todos habían presenciado el momento en que Héctor Arriaga se había visto obligado a reconocer, de forma velada, el vínculo de sangre que lo unía a Nicolás. La gente aún murmuraba, preguntándose si de verdad atendería las peticiones de un cambio profundo o si todo se limitaría a un espectáculo temporal. Por lo pronto, el magnate había salvado una vida, pero también había abierto la puerta a una cascada de consecuencias que difícilmente podría controlar. Ya no era la figura intocable que muchos temían o respetaban, sino un hombre superado por los eventos, obligado a rectificar ante la presión moral de una sociedad que ya no toleraba sus silencios. Nicolás ingresó en la unidad de cuidados intensivos bajo la mirada ansiosa de Andrea y las indicaciones firmes de un equipo médico que se movía con rutina de reloj. Al menos una decena de monitores rodeaba la camilla. Pitaban e iluminaban indicadores vitales que, hasta hacía unas horas, se encontraban al borde del colapso. El doctor Salcedo, autorizado a permanecer unos minutos al lado del niño, respiró con alivio al ver que los antibióticos de amplio espectro estaban empezando a surtir efecto. En el rostro de Nicolás, aunque aún pálido y lleno de rastros de fiebre,
se adivinaba un tenue signo de mejoría. Andrea, agotada por noches de insomnio y deambulando por farmacias sin éxito, se dejó caer en una de las sillas de la sala de espera. Cerró los ojos unos instantes mientras se permitía soltar lágrimas que ya no eran de angustia pura, sino de un alivio agridulce. Lo último que había visto antes de que los médicos la invitaran a salir fue el rostro de su hijo sereno tras recibir la respiración asistida. Aquella imagen le había devuelto algo de esperanza, la misma que creía perdida cuando lo vio retorcerse de fiebre en su precaria casa. Ahora, con la adrenalina esfumándose, se dio cuenta de que los músculos de su cuerpo le dolían como si hubiese librado una larga batalla, y en efecto, lo había hecho. Mientras Andrea continuaba en el hospital, en otro punto de la ciudad, Daniel contemplaba desde su despacho los noticieros que no paraban de repetir la misma historia. El escándalo Arriaga, el magnate que negó la ayuda a su nieto, la familia más poderosa de la industria farmacéutica al borde de la quiebra moral. No había canal que no se hiciera eco de la noticia. Una tras otra, las firmas extranjeras con las que había pactado inversiones comenzaron a cancelar discretamente sus acuerdos. Algunas enviaban escuetos comunicados alegando incertidumbre en el mercado, otras simplemente cortaban el contacto sin contemplaciones. Frente a la pantalla de su televisor de alta definición, Daniel sentía que el mundo a su alrededor se resquebrajaba. Hacía tan solo unos días, se creía el artífice de la expansión de la empresa a nivel internacional. Ya soñaba con inaugurar clínicas en el extranjero, con estrechar manos de magnates europeos, con instalar su nombre al lado de grandes filántropos. Pero bastaron unas cuantas revelaciones, un niño agonizando y la determinación de un periodista para que su castillo de naipes se desmoronara sin remedio. Recorrió con la mirada los papeles sobre su escritorio, proyecciones de ganancias, planes de marketing, citas con directivos que jamás se concretarían. Se tapó el rostro con las manos, sintiendo un sudor frío que lo recorría. Cualquier maniobra desesperada que intentara solo empeoraría el caos. Las palabras de su padre resonaban en su mente. Mantén la reputación inmaculada. La ironía de ese consejo le resultaba ahora casi insoportable. A la par de este derrumbe financiero, otra figura se desmoronaba. Marcos, el ex chofer que había creído ver en la miseria ajena su oportunidad de hacer fortuna. Durante días, se había jactado de tener en su poder pruebas incriminatorias que podían destrozar la imagen de Héctor. Sin embargo, en el torbellino de revelaciones que se precipitaron, su chantaje perdió toda fuerza. El mundo ya conocía la verdad esencial. Héctor Arriaga sí era abuelo de un niño enfermo, al que le había negado apoyo. Las cartas, las fotografías y las promesas rotas habían salido a la luz gracias al trabajo de René Iglesias y las declaraciones de Andrea. Para cuando Marcos quiso venderle sus viejos materiales a René, el periodista lo escuchó con un deje de aburrimiento, apenas alzando la ceja al ver que el chantajista ponía sobre la mesa fotos y documentos que ya no tenían valor alguno. Ahora, a diferencia de antes, nadie pagaría por ellos. Y como si fuera poco, su reputación de extorsionador lo señalaba públicamente. Aquellos que en otro momento podrían haberlo tratado con sigilo y temor, preferían marcar distancias. Era solo cuestión de tiempo para que la justicia o el propio sistema que él había intentando exprimir terminara por atraparlo. Esa cadena de acontecimientos, unidos por una trama de poder, negligencia y mentiras, llegó a tocar a cada uno de los involucrados. Rocío, la secretaria fiel, vivía una contradicción interna. Por un lado, sentía alivio al ver que el niño había sido admitido en la clínica, pero por otro, no dejaba de reprocharse no haber actuado antes. Reconocía que, en su ignorancia o ingenuidad, había alimentado con su trabajo la imagen idealizada de un Héctor Arriaga que no existía. En su departamento, mantenía el televisor encendido, con el sonido bajo, mientras repasaba mentalmente cada vez que desvió la mirada de las irregularidades que se gestaban en la empresa. Ahora comprendía que quizá con una simple denuncia previa habría podido salvar años de injusticias a Andrea. Entretanto, en la mansión, Elena observaba silenciosamente el mismo drama televisado. Sabía que sus súplicas a Héctor cayeron en saco roto durante mucho tiempo, y ahora la realidad se había tornado más implacable que cualquier ruego que ella hubiese pronunciado. Las habitaciones lujosas, los cuadros de artistas famosos, los salones donde se habían celebrado banquetes para promocionar la filantropía de la familia,
parecían hoy espacios fríos y vacíos. Elena se encogía en su silla de ruedas, contemplando cómo la opulencia no lograba disipar el hedor de la culpa que envolvía cada rincón. En la clínica privada, mientras tanto, el equipo médico realizaba rondas de supervisión constantes. Nicolás, canalizado a una máquina de oxígeno y con antibióticos adecuados, empezaba a estabilizarse. Después de tantas jornadas de fiebre incesante, los médicos distinguían una mejoría en sus pulmones. Andrea, incapaz de contener las lágrimas, se inclinó para besar la frente de su hijo. Aunque la tensión no había desaparecido y el camino a la recuperación aún sería largo, por primera vez sintió que la vida de Nicolás ya no pendía de un hilo tan frágil. Recordó los días recorriendo las boticas más ruinosas de la ciudad, las noches de angustia junto al colchón helado, las súplicas que parecían no llegar a ningún oído compasivo. Todo aquello la había convertido en una mujer más fuerte y al mismo tiempo más cansada. René Iglesias, por su parte, ultimaba detalles para el reportaje definitivo. Se había convertido en la figura periodística del momento. Numerosos medios, incluso internacionales, lo llamaban para pedirle entrevistas o colaboraciones. Sin embargo, él rehusaba ceder sus notas en exclusiva, empeñado en publicar primero su propia versión de los hechos en su plataforma independiente. Estaba decidido a no manipular ni endulzar la realidad. Cada detalle debía salir a la luz sin tapujos. La negligencia de Héctor, la doble moral de la fundación benéfica, la corrupción que inflaba los precios de las medicinas. Aquella historia, que empezó con la imagen de un niño harapiento acercándose a la mansión, se había transformado en un relato que retrataba la descomposición de un sistema y la potestad de la gente para exigir cambios. En esa madeja de consecuencias, el único factor que ofrecía algo de consuelo era saber que Nicolás, al fin, recibía la atención que necesitaba. El resto, desde la reputación empresaria de la familia hasta los chantajes pendiendo de un hilo, habían sucumbido al poder de la verdad. Y aunque las heridas abiertas tardarían en cerrar, sobre todo en el corazón de Andrea, el caos que se desató prometía transformar la forma en que la sociedad veía a los poderosos. Porque si algo había quedado demostrado, era que la opinión pública, cuando se unía al coraje de unos pocos, podía hacer tambalear incluso las fortunas más consolidadas. Las horas siguientes transcurrieron entre llamadas constantes de inversores retirándose y de periodistas intentando en vano contactar a Héctor, quien permanecía atrincherado en su oficina, ordenando a su personal que filtrara todos los mensajes. Se rumoraba que los abogados del magnate ya buscaban fórmulas legales para minimizar los daños, pero el veneno de la verdad se había esparcido demasiado rápido. Y en las calles, la gente seguía coreando el nombre de Nicolás y exigiendo justicia no solo para él, sino para todos aquellos que habían sufrido la ausencia de medicamentos. La rueda del destino había empezado a girar y en su avance aplastaba los planes de los poderosos que se creían inalcanzables. Los engranajes del sistema, que se movían a conveniencia de unos pocos, encontraron un obstáculo: la solidaridad nacida del hartazgo. Andrea continuaba en la sala de espera, la cabeza apoyada en la pared y los ojos enrojecidos, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que el dolor de su hijo no pasaba desapercibido. Quizá en algún lugar remoto de su corazón albergaba la esperanza de que este calvario, al menos, terminara cambiando algo para quienes no tenían otra opción más que arriesgarlo todo por un par de pastillas. La captura de Marcos por extorsión no se hizo esperar. Apenas unos días después de los acontecimientos que sacudieron la ciudad, la policía realizó el operativo definitivo, alentada por las denuncias interpuestas tanto por la familia Arriaga como por la repercusión que el caso había tenido en los medios. El ex chofer, que hasta hacía poco se jactaba de poseer pruebas devastadoras contra Héctor, se vio reducido a un criminal sin cartas para negociar. Despojado de cualquier posibilidad de chantaje, terminó esposado mientras los flashes de las cámaras lo cubrían con su luz implacable. Su rostro reflejaba la derrota de quien apostó todo a una estrategia fallida. Al mismo tiempo, Daniel fue llamado al despacho de Héctor. Entró con el paso lento de quien presiente un veredicto inminente. En la penumbra de aquella oficina, donde años atrás había construido planes de expansión y manejado cifras millonarias, vio a su padre sentado tras un escritorio lleno de papeles, informes y el eco de viejos triunfos. Héctor no le ofreció un asiento ni ningún gesto de cordialidad.
Su voz, cuando habló, sonó tan seca como un golpe de gabel en un tribunal. Estaba apartado de las decisiones estratégicas de la empresa de forma indefinida. El escándalo había sacudido demasiado la imagen de la familia y era momento de hacer ajustes drásticos para capear la tormenta. Daniel, con la cabeza gacha, tragó el orgullo y solo pudo asentir. Recordaba demasiado bien cómo habían fracasado todos sus intentos de sobornar a René o de silenciar a Andrea. Cargaría con el peso de esas maniobras por mucho tiempo. La reorganización que Héctor impulsó en los días siguientes sorprendió a varios directivos. Algunos esperaban un giro meramente cosmético, una maniobra de relaciones públicas para distraer la atención mediática. Pero Héctor, presionado por la necesidad de salvar lo que quedaba de la empresa y tal vez remover parte de la culpa que lo carcomía, dio un paso inusual. Cedió mayor protagonismo a Rocío, su secretaria, a quien en el pasado se le habían negado funciones de gran relevancia. Ahora, ella contaba con luz verde para proponer modificaciones de fondo en la distribución de medicamentos, exigía rendición de cuentas a los proveedores y revisaba la política de precios. Bajo su gestión, algunos despachos intentaron resistirse, pero pronto comprendieron que el mandato venía directamente del patriarca Arriaga, que ya no toleraría trampas ni prácticas de escasez artificial. Alicia, por su parte, percibió esos cambios a través de los actos concretos. La empresa Arriaga enviaba cargamentos de insumos a hospitales públicos, y en las bodegas salían camiones que antes parecían siempre vacíos. Era como si se hubiera despertado una voluntad real de enmendar errores. Aunque seguía con un escepticismo natural, decidió aceptar la invitación de un alto funcionario para sentarse en una mesa de diálogo y discutir la regulación de precios. Junto a otros líderes sindicales, acudió a la reunión, consciente de que las protestas y la furia popular habían conseguido lo que años de súplicas formales jamás lograron: que el gobierno y las grandes farmacéuticas se vieran obligados a negociar de verdad. Mientras tanto, René ultimaba los últimos detalles de su gran reportaje. Sentía en las venas la mezcla de adrenalina y responsabilidad que solo se logra cuando un periodista tiene en sus manos una pieza capaz de cambiar la percepción de todo un país. Tenía las entrevistas de Andrea, los testimonios de vecinos, la explicación médica de Salcedo, la confirmación del chantaje de Marcos, las imágenes de la protesta con Alicia y la confesión tácita de Héctor cuando ordenó atender a Nicolás sin coste alguno. También contaba con las cartas amarillentas que habían emergido de la mansión, revelando la paternidad oculta y la herida de un pasado que el magnate había intentado enterrar. En cada página del reportaje, René desmenuzaba la historia de cómo la injusticia, encubierta por la filantropía aparente, se había vuelto insostenible frente a la presión moral colectiva. Daniel, removido de su trono, veía desde lejos cómo el imperio cambiaba ante sus ojos. Los llamamientos de los inversionistas internacionales habían cesado casi por completo, y el despacho que él mismo decoró con retratos de próceres y trofeos de negocios se tornaba un sitio solitario. Comprendía que ni las tácticas de miedo ni la habilidad para forjar alianzas ocultas habían servido cuando la opinión pública se levantó. Su padre ahora jugaba a la contención de daños, y aunque no lo expresara abiertamente, el mensaje estaba claro. Era tarde para regresar a la época de gloria, pero no para evitar un derrumbe total. Las redacciones de prensa y los portales digitales seguían abarrotados de noticias sobre el caso Arriaga. Las redes sociales bullían con comentarios que iban desde la aprobación, al ver que al fin el niño estaba mejor, hasta la condena absoluta por los años de abuso y silencio. Parecía haber un consenso en que este capítulo abría la puerta a una reflexión más amplia sobre el acceso a la salud y el poder desmedido de algunas élites. Había un ambiente tenso, pero también un destello de oportunidad. La reforma podía suceder, si se mantenía la presión. Las novedades llegaron, cómo no, hasta la clínica privada donde Nicolás, ya fuera de peligro inminente, empezaba a recuperarse con lentitud. Andrea le contaba a su hijo, de manera muy suave, parte de lo que ocurría afuera. Aunque el niño aún no asimilaba las implicaciones de que aquel señor poderoso fuera su abuelo, podía intuir que algo importante había cambiado. Disfrutaba al fin de un tratamiento digno, y la fiebre había cedido, dándole oportunidad para sonreír con sus ojos cansados. Andrea, en silencio, miraba la televisión del pasillo y le daba vueltas a la noticia. La familia Arriaga se sacude tras el escándalo,
mientras Héctor Arriaga toma medidas para mitigar la crisis. Ella veía desfilar imágenes de operarios cargando cajas de medicamentos y no sabía si sentir rabia por lo tardío del gesto o alivio porque al menos otros niños podrían recibir ayuda a tiempo. Héctor, por otro lado, libraba su propia batalla interna. Cada decisión de cambio que firmaba parecía un acto de arrepentimiento que lo enfrentaba con su pasado. Las reuniones a puerta cerrada con sus consejeros eran escasas y tensas. Le urgía rescatar algo de la empresa que había levantado durante décadas, pero también notaba que algo profundo dentro de él se quebraba con cada nueva evidencia de que había cerrado los ojos demasiado tiempo. Era consciente de que mucha gente no le perdonaría, y que su nombre jamás volvería a ser sinónimo de prestigio incuestionable. Aunque en voz alta se justificara ante asesores y familiares, en la soledad de su despacho sentía una presión en el pecho cada vez que recordaba la mirada enferma de Nicolás y el rostro lleno de lágrimas de Andrea. En las calles, la efervescencia no había cesado del todo, pero la noticia de que algunos hospitales por fin recibían cargamentos de medicinas a precios subsidiados calmaba un poco el enojo. Para muchos manifestantes, sin embargo, aquellas acciones se antojaban insuficientes, fruto del remordimiento y la necesidad de Héctor por zafarse del ojo público. Aún así, se respiraba la certeza de que un ciclo se había roto y que tal vez, por fin, algo había empezado a moverse en la dirección correcta. Las horas se mezclaban con los días y, paso a paso, la maquinaria de la empresa Arriaga se reestructuraba. Rocío supervisaba procesos de distribución con una transparencia inédita, mientras Alicia y su sindicato anunciaban la apertura de un diálogo real con el gobierno. René ultimaba su publicación, consciente de que el momento de difundirlo todo debía ser preciso para catalizar aún más cambios. La tensión seguía presente, pero las piezas se acomodaban en un tablero nuevo, donde el escándalo y la presión popular, unidos, habían obligado a los poderosos a rendir cuentas. En la mirada de muchos se leía la expectativa de que, del caos, pudieran hacer un sistema más justo, y que las heridas abiertas sirvieran como recordatorio de que nunca más se debía llegar tan lejos por una simple caja de medicinas. Unas cuantas semanas después de los sucesos que estremecieron a la ciudad, la calma comenzó a asentarse en los pasillos de la clínica privada, donde Nicolás, por fin, descansaba con cierta paz. La habitación era sobria pero bien equipada. Un goteo constante de suero alimentaba sus venas y los antibióticos mantenían a raya la infección que casi le costó la vida. Todavía estaba más delgado de lo que Andrea quisiera, pero ya no tenía la mirada febril. En sus ojos se empezaba a asomar un brillo de curiosidad infantil, algo que ella creyó haber perdido para siempre en la agonía de aquellos días interminables. Andrea, sentada al borde de la cama, acariciaba la frente de su hijo, peinando con suavidad el cabello que había sudado fiebres y angustias. A veces se detenía a observar las líneas de su rostro, preguntándose cómo sería la vida de Nicolás en adelante, y si las promesas que ahora lo rodeaban se volverían realidad o se disiparían como humo. Con cada respiración aliviada de Nicolás, ella se permitía un suspiro de esperanza. En una de esas tardes, cuando el sol entraba tímido por las cortinas, Héctor irrumpió con pasos vacilantes. Parecía más encorvado que de costumbre, el mentón no tan altivo, como si llevara el peso de 1000 noches en vela. Andrea lo miró con cautela, agudizando la tensión en sus músculos, pero no dijo nada. Él se acercó hasta la cama y posó los ojos en Nicolás, como si lo descubriera por primera vez en su vida. Tras un prolongado silencio, Héctor habló con una voz que extrañamente destilaba sinceridad. «Quiero reconocerlo legalmente. Quiero que tú y él tengan lo que necesiten. Me haré cargo de los gastos, sin condiciones». Andrea contuvo un temblor en el pecho. Recordó las cartas amarillentas que revelaban el amor incumplido y la traición que marcó a su familia. Hubo un momento en el que sintió ganas de reprocharle toda su ausencia, de exigirle explicaciones por los años de humillación y silencio. Sin embargo, al ver a Nicolás recobrar el aliento en esa cama, supo que la prioridad era su bienestar. No negó con un portazo la propuesta de Héctor, pero tampoco lo acogió con ternura. «El perdón», se decía ella, «no ocurre de la noche a la mañana». «Haz lo que debas», fue lo único que alcanzó a decir. Héctor no insistió en buscar abrazos ni proclamaciones de reconciliación.
Bajó la mirada y se limitó a asentir, entendiendo que ese era el primer paso de un camino largo y cuesta arriba. Era demasiado pronto para pedir la absolución de sus pecados. Elena, desde la mansión, supo de inmediato la noticia, y aunque no podía dar saltos de alegría, sonrió al imaginar a Nicolás viviendo más allá del peligro. Ella, recluida en la silla de ruedas y en la rutina silenciosa de aquellas paredes, sintió un alivio que no experimentaba desde que vio la humillación del niño en la puerta de su casa. Podía intuir, sin embargo, que para su familia nada volvería a ser igual. En su fuero interno, creía que Héctor había perdido parte de su soberbia en el proceso y quizás ganara un poco de humanidad. Mientras tanto, René cumplió su promesa de publicar el reportaje extenso, sin escatimar detalles. Cada línea exponía la doble moral que había asfixiado a la familia Arriaga, la injusticia de negar medicinas a los más necesitados y la corrupción que se tejía tras la fachada de filantropía. El artículo se convirtió en un fenómeno. Despertó debates nacionales sobre la importancia de regular el acceso a la salud, la transparencia en la industria farmacéutica y los límites del poder económico. Políticos, líderes de opinión, organizaciones civiles. Todos encontraron en la historia de Nicolás un símbolo de las miles de personas que quedaban desamparadas por la brecha entre ricos y pobres. En ese clima de ebullición, Alicia anunció la primera ronda de negociaciones con el gobierno y con las principales empresas farmacéuticas. Buscaba que el precio de los medicamentos esenciales dejara de ser un muro infranqueable para la población de bajos recursos. Hubo reservas y escepticismos, pero la presión popular era lo bastante fuerte como para forzar el inicio de un diálogo que antes parecía imposible. Por primera vez, se vislumbraban cambios tangibles en la política sanitaria, incluso si el camino se presentaba plagado de obstáculos y resistencias de quienes preferían mantener un mercado lucrativo y opaco. Rocío, desde su posición en la empresa Arriaga, se sentía como alguien que hubiera despertado de un largo letargo. Continuaba desempeñando su labor, pero ahora con un matiz nuevo: la determinación de asegurarse de que las promesas que Héctor y Daniel habían hecho no se quedaran en palabras. Ella misma impulsó un plan de emergencia para agilizar la distribución de medicinas en los barrios más golpeados, creando puentes de coordinación con organizaciones comunitarias. No era tarea sencilla. Los engranajes de la burocracia y la codicia se resistían, pero la figura de Rocío emergió como un símbolo de cambio. Por las mañanas, se le veía sorteando papeles y haciendo llamadas frenéticas. Por las noches, dormía con la conciencia un poco más tranquila, aunque no del todo en paz. En las calles, la ciudad se sintió distinta. Muchos seguían cargando la rabia y la desconfianza. Las heridas no se curan de un día para otro, y la pobreza no desaparece con unos cuantos comunicados. Sin embargo, la sensación de que el velo había caído daba cierto impulso de esperanza. Se comentaba en los mercados, en las filas de las farmacias y en las asambleas barriales que valía la pena alzar la voz y exigir lo que era justo. El nombre Arriaga ya no tenía ese halo de admiración que solía poseer. La gente lo asociaba ahora a un hombre obligado a exponer sus miserias ante todos. Pero, al mismo tiempo, algunos admitían que al menos la puerta de la reforma estaba abierta y que, si la sociedad seguía alerta, podrían surgir verdaderos cambios estructurales. Por su parte, Andrea prefería concentrarse en la recuperación de Nicolás antes que en los titulares. Como madre, ella sentía que había librado una batalla feroz y que aún le quedaba un largo trecho por delante. Cada vez que entraba a la habitación y veía a su hijo durmiendo sin sobresaltos, recordaba las noches cuando lo escuchaba toser y creía que no superaría la madrugada. Pero la victoria se sentía agridulce. Todo lo que habían tenido que pasar, el rechazo, la humillación, las cartas que desenmascararon el egoísmo de Héctor, aún dolían en lo más profundo de su ser. Era consciente de que el apellido Arriaga le brindaría a Nicolás un respaldo que antes no tenía, pero no podía ignorar el resentimiento y la traición que habían marcado a su familia. Le tomaba la mano al niño y, en silencio, prometía mantenerse fuerte, tanto para protegerlo como para asegurarse de que ningún otro padre o madre tuviera que suplicar como ella lo hizo. Los días pasaron y las primeras rondas de negociaciones comenzaron a surtir efecto. Algunos hospitales recibieron lotes de medicamentos con descuentos significativos y las autoridades se vieron obligadas a incrementar la fiscalización. René, mientras tanto, recogía reacciones en la calle.
Personas que esperaban que su reportaje no fuera solo una noticia pasajera, sino un punto de quiebre para construir un sistema más justo. El periodista, fiel a su ética, continuó investigando y difundiendo actualizaciones, decidido a que la llama de la conciencia social no se apagara. Entretanto, la familia Arriaga lidiaba con su propia dinámica cambiante. Héctor se reunía esporádicamente con Andrea para hablar de asuntos legales y económicos, tratando de enderezar un lazo familiar al que nunca dio espacio. Elena, en su silla de ruedas, se enternecía cada vez que oía que Nicolás mejoraba, y si bien no podía dirigirse a la clínica con frecuencia, enviaba pequeños obsequios que hacían sonreír al niño. Daniel mantenía un perfil más bajo, aceptando sin protestar el rol secundario que se le había impuesto, y en su fuero interno sabía que ese distanciamiento era consecuencia directa de sus propios errores. Con el paso de las semanas, los periódicos y noticieros pasaron de la noticia ardiente a la crónica de un proceso que avanzaba lento. La gente aún recordaba la historia de un niño que llegó descalzo pidiendo medicina, pero se enteraban también de que seguía con vida y se recuperaba poco a poco. La indignación no se había disipado, solo que ahora se orientaba hacia exigir resultados concretos y duraderos. Después de todo, si algo había quedado claro, era que las máscaras podían caer en cualquier momento y dejar expuesta la verdad. Así, en un atardecer donde las luces de la ciudad brillaban con cierto sosiego, Andrea y Nicolás pudieron salir un instante a un jardín interior de la clínica. Sentada en un banco, ella apoyó a su hijo contra su pecho, sintiendo su respiración estable, aliviada al no escuchar más la tos áspera que tanto la aterraba. Aun sabiendo que la historia no terminaba ahí, que quedaban muchas batallas por librar, ese instante de paz, casi cotidiano, resonó como un triunfo. Era el comienzo de algo nuevo, quizá no perfecto, pero sí impregnado de la conciencia de que la verdad, por muy incómoda que sea, siempre será el mejor cimiento para construir un futuro más digno. Y en ese giro, la ciudad entera, menos ingenua y más atenta, parecía dispuesta a no volver a callar ante la injusticia. La historia nos recuerda que la compasión y la dignidad no deberían depender ni del poder económico ni de la posición social. Nos muestra cómo el egoísmo y la ambición pueden hundir incluso a quienes parecían intocables, pero también revela el potencial de la verdad y de la unidad ciudadana para forzar cambios. Cada personaje, desde el que ostenta el dinero hasta el que carece de todo, enfrenta una prueba moral que saca a la luz lo mejor o lo peor de su humanidad. Al final, el verdadero valor se halla en la capacidad de rectificar y, sobre todo, en comprender que salvar una vida y dignificarla no es un acto de caridad ocasional, sino una responsabilidad compartida que nos concierne a todos. Y hasta aquí llega nuestra historia. Gracias por acompañarnos en este recorrido lleno de aprendizajes sobre la importancia de la compasión, la justicia y la capacidad de alzar la voz ante la injusticia. Si te gustó este contenido, regálanos un like y suscríbete para seguir explorando juntos más historias que nos recuerden el valor de la humanidad. Nos vemos en el próximo capítulo.